¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos al workshop Artec Graphisoft, cómo mejorar sus proyectos con nuestro software. Mi nombre es Wilfredo Elías y para el desarrollo de los temas está David Sánchez de Artec México, que es del Departamento de Soporte Técnico, y Héctor Nava de Graphisoft México, también del área de soporte técnico, perdón. Los temas que vamos a ver dentro de este workshop va a ser definición de proyectos de Archicad 18, el diseño y la estructura, intercambio automático de la estructura desde Archicad a Trical, cálculo y dimensionado de la estructura en Trical, comunicación Archicad, utilización de GES para la cuantificación automática del modelo de Archicad, conclusiones, cómo las soluciones integradas ayudan al mejoramiento de sus proyectos, y al término pues haremos una sesión de preguntas y respuestas. Pues iniciamos con el workshop y nuevamente bienvenidos. Héctor, ¿me escuchas, Héctor? Sí, ya, perdón. Buenos días a todos, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Héctor Nava, soy gente de soporte técnico aquí en Graphisoft México. Y bueno, vamos a ver un poquito lo que es Archicad, obvio, y la importación de información, en este caso a otra aplicación, en este caso de Artec, de nuestro modelo tridimensional, ¿no? Bueno, antes quiero mostrarles un poquito herramientas que pueden ser útiles ya en el proceso día a día, en el trabajo con Archicad, ¿no? Va a ser algo muy sencillo, pero van a ver la facilidad de uso y lo impresionante que es el trabajar de repente con aplicaciones como lo es Archicad, ¿no? Bueno, déjenme mostrar primero aquí un poquito, como mencionaba, herramientas que pueden ayudar a este tipo de información, ¿no? Bueno, aquí tenemos un proyectito, ahora vamos a ver cómo vamos a pasar hacia Artec. Y bueno, de las herramientas que me interesaría que conocieran un poquito, es una que llamamos nosotros sistema de red. Ajá. Básicamente esta va a comprender lo que son columnas, lo que son vigas, lo que son los ejes, ¿no? Ok, bueno, pues es una herramienta muy sencilla, pues en la cual tenemos que definir propiedades, en este caso de pilares, de columnas, ¿no? Luego pues vamos a determinar si son rectangulares, ajá, indicando en este caso la dimensión para cada lado, son circulares el diámetro, o si es algún perfil complejo, ¿no? En este caso voy a activar la opción de rectangular, voy a determinar por ejemplo la altura del elemento, ajá, pues en este caso me interesaría a lo mejor que tuviera los 3 metros de altura. De igual forma también si tiene algún envolvente, el material de construcción que tiene el objeto, ajá, vamos un poquito más abajo, y algún material de recubrimiento, ¿no? En el mismo elemento. Ok, lo vamos a dejar así ahorita, vamos a meter mucha información para no ver toda la herramienta. Podemos activar vigas también, ¿sí? Luego podemos también configurar nosotros propiedades de esos elementos, de esas vigas también, ¿no? En este caso lo que es el peralte, la ubicación de la parte más alta del elemento, en este caso el peralte, ajá. De igual forma, si es rectangular o es algún perfil complejo, ajá, lo veremos más adelante, la dimensión del elemento y si en relación a lo que sería el eje, el centro del objeto, sería un desfase de la viga en este caso. Y de igual forma también materiales para cada parte del elemento. ¿Sí? Bueno, vamos para afuera, aquí otra vez a la ventana principal. Y bueno, también tenemos la opción de colocar los ejes. En este caso, pues perdón, las cotas. En este caso puedo definir la representación de la cota en cuanto a lo que es el tipo de línea, ajá, en el elemento. Vamos a poner una Arial, una sencilla, vamos a empezar con esta. Ajá, bueno, los tipos de cota y demás, en cuanto a tipografías, negrita, cosilla subrayada, etc. Bien, podemos también definir nosotros lo que sería el elemento eje. Ajá, podemos configurarlo en cuanto a lo que sería el tipo de línea, ajá, la ubicación de cada uno de los puntos del elemento, la numeración,
que bueno, que esto lo veremos un poquito afuera más bien. Terminamos también lo que es las dimensiones tanto de la boya como del texto. Ajá. Y bueno, se quiere en 3 dimensiones el elemento. Esto lo vamos a ver también. Bien, vamos a minimizar estas ventanitas para... Ahora sí, reglas de nombramiento. ¿Qué tipo de numeración necesito para la información que quiero mostrar en planta? En este caso, pues quiero números para los elementos, las líneas que van en forma horizontal. Ajá, números, empezando con el número 1. De igual forma, la numeración va hacia arriba o va hacia abajo. Aparentemente se acaba hacia abajo. En redes verticales, de igual forma también. Ajá. Y bueno, pues bajamos, de igual forma también la numeración, ¿no? Y bueno, un poquito más abajo, pues ya la definición de la separación entre los ejes que va a haber. Vamos a hacer OK. Aquí ya está colocando esa red estructural. Podemos aquí girar nosotros todavía la ubicación del elemento. Vamos a dar aquí continuar, se anclan nuevos elementos. Voy a ver únicamente esta parte. ¿Sí? Entonces ya me generó toda la estructura. ¿Sí? Ahí se me fue, creo que no eran 3 metros, un poquito más. Pero bueno, cuestión de definir la altura correcta. Obviamente esta información, previamente igual tenemos que con un poquito, pero pues ya que la tenemos, la generación de esta información es inmediata, ¿no? Ahora, algo que puede ser en determinado momento es que a lo mejor esta información es propiamente un elemento columna de concreto, sino por de otra propiedad, ¿no? En este caso, me alejé demasiado, aquí estamos ya ahora sí. Ajá. Voy a hacer la importación, ajá, de un perfil, que también es quizá muy usual que tengamos que trabajar con perfiles que tenemos dentro de, o que lo especifica, en este caso, el ingeniero, ¿no? En este caso, pues voy a definir esa propiedad. Ajá. Vamos a jalarla. Ajá. Tenemos precisamente dentro del menú opciones esta opción que nos dice importar perfiles de acero estándar. Podemos buscar entre los países que tenemos disponibles ahorita. Ajá. No sé, por ejemplo, España, ¿no? O sea, aquí tiene perfiles que tiene ya capturados ArchiCAD. Ajá. Vamos, por ejemplo, los de México. Y bueno, aquí tenemos los perfiles disponibles, ¿no? En el mercado mexicano. ¿Sí? Vamos a tomar que es precisamente uno de los elementos que tenemos en la biblioteca. Disponible, lo voy a añadir para que lo pase. Vamos a tomar otro más. No sé, otro. Añadir. Y lo que vamos a hacer es importar. Es decir, ya está dentro de este proyecto. Esa información realmente se guarda aquí en lo que es diseño, perfiles complejos, historia de perfiles. ¿Sí? Y bueno, pues aquí vamos a encontrar precisamente esos 2 nuevos elementos que acabamos de crear. En este caso está definido para lo que es tanto la viga como la columna. ¿Sí? Lo que sería la trave columna, ¿no? Propiamente. Ok, entonces ya los tenemos disponibles. Entonces, si entro de nuevo, otra vez pedimos un nivel para mi definición. Voy aquí al menú, otra vez diseño, sistema de red. Y bueno, pues lo que voy a hacer ahora, aquí en la definición de mi pilar y de mi columna, pues voy a buscar ese perfil, precisamente con esta opción. Y pues aquí van a aparecer los 2 elementos que acabamos de importar, ¿no? En este caso a lo mejor me interesaría ¿sí? Me interesa como columna, ¿ok? Y en la viga, pues voy a meter otro, ¿no? Vamos a hacer OK. Ahorita para verlo, voy a definir en las propiedades que únicamente me permita verlo en un solo piso. Quizá para hacer un estudio del elemento, ¿no?
Yo quiero ver solamente en el piso actual. Ok. Ok. Otra vez, tengo aquí mi retícula. Vamos a ver cómo queda nuestro elemento y ahí está. Vamos a ver en perspectiva, está en exponometría. Ahí está. Obvio, digo, aquí no definí mucho las alturas y demás, pero podemos definir todas las propiedades, ¿no? De intersección y demás. Y ahorita fue un poquito más arbitrario para ver la herramienta en sí cómo funciona, ¿no? Y bueno, si finalmente esto lo voy a colocar en un edificio, voy a otra vez a la planta, vamos a eliminarlo. Vamos a hacerlo otra vez de nuevo. Vámonos otra vez a lo que es diseño, sistema de red. Ajá. Y ahora voy a pedir que este elemento se vea reflejado en todos los pisos. ¿Ok? ¿Ok? Continuar. Ahorita únicamente esta sección. Ahí está. Estoy un poco en esa conexión, pero bueno. Ahí está perfecto. Ya con las propiedades precisamente que estuvimos determinando, ¿no? Bueno. Ok. Bueno, otra herramienta que me gustaría mostrarles, antes de pasar ya a lo que es la importación de la información de ArchiCAD, es que, bueno, no solamente podemos generar cosas ya estándares, ¿no? Podemos también generar nuestra propia biblioteca, ¿no? Trabajar con elementos propios, ¿no? Y, bueno, pues una de las herramientas que nos puede dar mucho a definir estos elementos, pues es, por ejemplo, la herramienta de forma, ¿sí? Que más que... bueno, es una herramienta muy moldeable, ajá, hace cosas presentes más caprichosas. En este caso, me gustaría mostrarles un poquito cómo hacer ciertos elementos un poquito complejos de repente de hacer o de trazar. Precisamente con la herramienta. Vamos a hacer aquí un cuadrito de 1 metro por 1 metro, con una altura de 1 metro. Ahí está. Entonces me gustaría un poquito jugar con ella, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues algo que me interesaría es, vamos a tomar esta herramienta, vamos a trabajar sobre esta cara, y lo que voy a hacer en este elemento es una línea nueva, que a lo mejor puede ser un cuadro, algo así. No lo cerré. Vamos a empezar de nuevo, el lapicito, ya lo cerré, y ahora sí, voy a darle volumen o bien hacerle hueco, ¿no? Así de sencilla la herramienta, ¿sí? Pero bueno, no es tanto la intención que quiero hacer ahorita con la herramienta un poquito más para mostrar cómo funcionaba, ¿no? Lo que sí puedo hacer a lo mejor, para que lo veamos yo también, es a lo mejor yo aquí dibujar, vamos a hacer patas, no quitar esas líneas que no están ahorita, a lo mejor un perfil, ajá, vamos a hacer un perfil sencillo aquí. Obvio, podemos darle dimensiones y demás, ahorita es un poquito más arbitrario por el tiempo que tenemos, pero un poquito de las herramientas que tiene ArchiCAD. Vamos a poner por aquí. No lo cerré, se me fue por ahí otra vez, clic. Lapicito, ahí está. Ahí termino. Ahí está, ahora sí. Tomo esta cara y, bueno, ahorita no quiero utilizar el lápiz más, voy a extruirlo. Y pues de este elemento ya puedo sacar formas un poquito más complejas, ¿no? Digo, tal vez así, pero hay otras formas de hacerlo, ¿no?
poquito por abajo. Vamos para allá. Ahí está. Hasta ahí llegamos. Entonces, pues de una figura que dibujamos precisamente sobre este elemento, la extruimos y hicimos un elemento un poco más complejo, ¿no? De trabajar, a lo mejor a veces un poquito más difícil, pero bueno, esta forma es una forma muy fácil de generar este tipo de elementos. Digo, les repito, este fue más que un ejemplo, para que veamos un poquito cómo es que funciona la información, ¿no? Bueno, y bueno, hay más herramientas por utilizar. La verdad es que hay bastante en ArchiCAD por aprender. Digo, nos daría mucho gusto pasar esto, pero vamos a enfocarnos básicamente a las opciones que tenemos, ¿no? Bueno, ahorita voy a la planta una vez más. Vamos a la planta. Aquí está mi elemento. Voy a suprimir la información. Y vamos también a quitar este ahorita de aquí. ¿Sí? El elemento que realmente ahorita nos interesa para compartir la información ahorita con la TEC es este modelo. Es un modelo que ya tiene, obvio, pues, características. En este caso, vamos a ver por aquí este elemento. Vamos a quitar lo que es la losa. Vamos a eliminar ahorita para poder ver cómo está por dentro. Y pues lo que vamos a poder ver es precisamente esto, ¿no? O sea, cómo es que está armado el edificio. Todo de sus escaleras, está completo el modelito, ¿no? Obvio no tiene mobiliario para ser un poquito más ligero. Y finalmente, pues eso no nos interesa para hacer el cálculo estructural, ¿no? Bueno, otra forma también, por ejemplo, de ver nuestro modelo puede ser por medio de esta opción, que es poder como recortar nuestro edificio. Entonces yo lo activo, me aparecen a los lados, aquí aparece de este lado, en la parte superior al centro, en la parte inferior también al centro, y del lado derecho al centro también. Entonces puedo tomar cualquiera de estas caras, irme hacia el frente, y pues también puedo ver ahí, quedó un poquito atrás, ahí está. Aquí está nuestra información, ¿sí? Bueno, también podemos importar, pero podemos ver cómo está por dentro nuestro elemento, ¿no? Esto también lo hace bastante interesante. Vamos a tomar este lado ahora. Incluso desde arriba, puedo tomar este elemento y ver cómo están los objetos, ¿sí? Para eliminar, tan sencillo como tomarlos y ahora el icono que tenemos en un principio se convierte en un bote de basura. Como para indicar ArchiCAD que ese elemento ya no lo necesito. Ahí está, de nuevo nuestra información, ¿sí? Bueno, entonces, más que una presentación tridimensional de lo que sería el modelo. Y bueno, pues ahora lo que me interesa también en esta parte, pues a lo mejor es un poquito, también ver, vamos aquí a la planta rapidísimo, elementos o herramientas como es el corte de sección, que es básicamente trazar cualquier línea en cualquier sentido y orientarla hacia un lado o hacia otro. En este caso me interesa este lado, lo abrimos y pues nos da esa información. Y bueno, pues ya podemos ver aquí también precisamente cómo es que están armados los elementos, ¿no? Y precisamente pues están conectados unos con otros los objetos, ¿sí? Este tipo de cortes, digo, no necesariamente deben ser ortogonales, pueden ser inclinados. Ahí está. ¿Sí? Vamos a verlo rápido. Botón de derecho a abrir. Ahí está. Bien. Ahí está. Pueden ser en zigzag. Es decir, si van con van orientados en una sola dirección, pero se pueden ir quebrando, ¿no? Los cortes obvios son a 90 grados. Tenemos ahí.
Como se dan cuenta, ahí yo estoy viendo la posibilidad de ver hacia dónde está dirigiendo ese corte. Ajá. Vamos a verlo para acá. No, para este lado. No hemos visto este lado. Lo abrimos. Ya está ese corte también, ¿no? Esta es la escalera, como está definida. Bueno. Bien. Ok. Esto también es parte de lo que podemos dar con el mismo elemento, ¿no? De corte. Bueno, y la otra herramienta muy semejante que también pues es básicamente la herramienta de fachadas, ¿no? La de alzados. En este caso, pues viendo hacia este lado, lo abrimos y también nos da esa fachada, en este caso con color. Podemos poner con colores y demás, ¿no? Por ejemplo, darle sombras. Lo que pasa es ese ejercicio, es muy sencillo. Definiciones de alzado. De este lado, perdón, de este lado, botón derecho, definiciones de alzado. Ajá. Y pues me interesa únicamente ahorita darle sombras al elemento para que se proyecte. Ahí está. Entonces esto pues, le da un poquito más de profundidad al modelo. ¿Sí? Bueno, pues muy bien. Digo, hay mucho más herramientas todavía. Nada más quiero mostrarles algunas de las que tenemos en ArchiCAD. Ahí está. Bueno, entonces ahora vamos a ver un poquito lo que es la importación de la información, ahora sí, a lo que es Artec, ¿no? La aplicación que finalmente vamos a ver hoy. En este caso, bueno, voy a ver el modelo tridimensional. Como ya vimos, pues tiene prácticamente de todo nuestro modelo. Ajá. Hay columnas, hay hay vigas, en fin, ¿no? Y esa información la queremos finalmente mandar a exportar hacia Artec, ¿no? Entonces, la forma en cómo vamos a exportar esta información es por medio del formato IFC. Aquí está. ¿Sí? Hay diferentes tipos de formato, obvio, pues cada uno tiene sus ventajas. Vamos a ponerlo muy sencillo. Igual también tenemos nosotros pues diferentes tipos de importación para los diferentes usuarios, ¿no? Podemos incluso crear nuestra propia configuración, ¿no? Que tenemos bastante partes de la definición del elemento. Es igual, digo, se puede ver un poquito más adelante, pero sí podemos hacer importación de la aplicación a cualquier otra aplicación, ¿no? En este caso, pues, Artec es la que nos interesa. Y el nombre que le vamos a dar, especialmente el nombre que tiene el mismo modelo, ¿sí? Y pues es simplemente la opción de guardar, ¿no? Vamos a guardar ahorita a nuestro escritorio, donde tenemos el archivo, y guardamos así tal y como está. Guardamos. Ahí está. ¿Sí? Bien. Entonces ya este modelo está listo para que lo pueda abrir Artec. Cambiamos el micrófono a Artec. Hola Héctor, ¿qué tal? Soy David de Artec, muchas gracias. ¿Me escuchas? Sí, adelante. Perfecto. Sí, David, se te oye pues, perfectamente. Muchas gracias. Pues voy a cambiar a mostrar mi pantalla y voy a importar este archivo que acabas de generar con TreeCalc. Bien, hemos visto hasta el momento la definición de proyectos en ArchiCAD 18, el diseño y la estructura,
y la exportación de la estructura hacia TreeCalc. Entonces, os voy a enseñar a continuación la importación de ese archivo con TreeCalc para no tener que definir de nuevo la geometría, sino poder utilizar la que ya se ha definido en Archicad. Y más adelante vamos a ver también la utilización de GEST para la cuantificación automática. Vamos a importar también un modelo hecho con Archicad para hacer la cuantificación automática. Pero vamos a centrarnos primero en TreeCalc y voy a importar ese modelo que me has enviado. Entonces sería este archivo, edificio 5 start.ifc. Este es el formato de intercambio que utilizamos. Y ahora estoy utilizando TreeCalc y habría que usar para recuperar ese archivo la función archivo importar modelo BIM abrir. Me desplazo al escritorio, que es donde tengo el archivo, y lo localizo. Entonces, bueno, pues vamos a seleccionar este archivo. Hemos comentado antes que el modelo tridimensional que ha hecho Héctor tiene elementos de todo tipo. Tiene muros, tiene losas, tiene columnas, vigas y también tiene otros tipos de elementos. Tiene también cerramientos de vidrio o puertas, ventanas, etcétera. Entonces, en esta ventana que aparece aquí en TreeCalc se muestran los elementos que realmente nos interesan para hacer el cálculo de la estructura, que son los que vamos a importar. Los muros se podrían importar opcionalmente, se pueden activar o no. Las losas también es opcional si queremos recuperarlas o no para el cálculo de la estructura. En este caso hay dos tipos. IFC Slab son losas horizontales y IFC Roof son losas inclinadas. Y en cuanto a los miembros, pues serían de dos tipos principales, columnas o vigas. Hay otros tipos secundarios. También es posible filtrar en función de las dimensiones. Por ejemplo, podríamos importar los muros, pero solo aquellos que tengan un espesor determinado, más de 5 centímetros, por ejemplo. Las losas igual podríamos importar, pero solo las losas que tengan, por ejemplo, un espesor de más de 10 centímetros. De ese modo, si alguien ha utilizado las herramientas de losas de Archicad para dibujar, por ejemplo, un falso techo, un cielo raso, pues se podría dejar de considerar como elemento estructural. Bueno, en este caso voy a importar estos tipos de elementos sin ningún filtro. Luego también hay una opción de trasladar el modelo al origen de coordenadas, que esto es útil para cuando el modelo se dibujó muy lejos del origen de coordenadas y se quiere acercar al origen de coordenadas. Si os van surgiendo preguntas según vamos explicando, podéis escribirlas en la zona derecha de la pantalla donde pone preguntas y os las vamos contestando sobre la marcha. Está ahora el programa leyendo el archivo IFC. Y aquí nos enumera los elementos que ha recuperado. Bueno, pues 7 losas en total, 548 miembros entre columnas y vigas, etc. Pulso aceptar. Me pregunta si quiero girar el modelo con respecto a un eje vertical para ajustarlo a los ejes generales. Como en este caso el modelo viene paralelo a los ejes generales del programa, pues lo puedo dejar así. Si quisiera importar distintos modelos con distintas partes de la estructura y cada uno de ellos irlos girando para colocarlos en el modelo general, pues podría contestarle que sí aquí. Le voy a decir que no. Y me pregunta también si quiero crear un archivo en formato NTR. Normalmente esto no suele ser necesario, con que tengamos el archivo en formato IFC es suficiente. Entonces, como veis, aquí se muestran únicamente los elementos estructurales. Hay otros tipos de elementos como puertas o los cerramientos de vidrio, etcétera, que no aparecen en TreeCalc, no son necesarios para el cálculo de la estructura, sino únicamente pues, los elementos estructurales. Dentro del menú Geometría, Modelo BIM, hay aquí varias funciones que vamos a ir usando para definir la estructura del modo que nos interese. Todas las funciones de TreeCalc se pueden utilizar con el menú o también con las barras de herramientas que se pueden colocar en cualquier parte de la ventana del programa. En este caso tengo la barra de herramientas del modelo BIM. Pulsando con el botón derecho se pueden ver todas las barras de herramientas y aquí la podemos activar o desactivar. Entonces aquí voy a volver a activarla y la voy a dejar colocada en el borde izquierdo. Lo digo porque esta barra de herramientas no aparece en el momento en el que se instala el programa, sino que si uno la quiere utilizar, pues la puedes activar de ese modo. De todos modos, en los menús siempre están las funciones. Aquí las podéis encontrar también. El primer icono que hay por aquí es el que permite abrir el modelo BIM, que es lo que acabo de hacer.
Luego, por aquí tenemos este otro icono que es bastante útil para el caso de que queramos cambiar los ejes que ha definido Héctor en Archicad. Si vemos por aquí, por ejemplo, este pilar, antes nos mostraba la herramienta que permite situar el eje de las vigas o de los pilares en distintos puntos. Entonces, en este caso, el pilar nos ha llegado con el eje situado en la cara. Eso es útil porque de momento no sabemos cuál va a ser el tamaño definitivo de la columna. Ahora mismo nos ha llegado, pues yo creo que de 25 o 30 centímetros, pero a la hora de hacer el cálculo es posible que tengamos que aumentarla. Entonces, si le hemos puesto el eje en la cara, ese incremento en la sección de la columna se va a producir manteniendo el eje como elemento fijo y el incremento se produciría hacia este lado, ¿no? Entonces, los ejes nos han venido ya los que se hayan definido en Archicad y con este icono se pueden mover si se quiere. Desde el punto de vista del cálculo, si quisiéramos cambiarlos, pues podríamos pulsar este icono, seleccionar el eje que queremos mover y ponerlo en otra posición. Por ejemplo, centrado o en la otra cara o en una esquina, etcétera. Pero vamos a dejarlo en el punto en el que se encontraba. Luego hay otra función que permite también cambiar las caras, mover un lado. Se podría también girar el modelo BIM. Cuando lo hemos importado me preguntaba si lo quería girar, le he dicho que no, pero si lo quisiera cambiar, girar posteriormente, pues pulsamos este icono y le indicamos un número de grados. Y también desplazarlo. Con este icono se puede filtrar el modelo por si queremos ir analizándolo, viendo en cada momento solo un tipo de elementos. Por ejemplo, quiero dejar de ver los pilares y las losas. Entonces estaría viendo solo las vigas. Por aquí estamos viendo solo las vigas de la estructura. Estas son todas las vigas que se han dibujado en el modelo. Lo voy girando. Voy a volver a pulsar el icono del filtro. Veis que aquí se puede filtrar para ver o no los distintos tipos de elementos y para crearlos o no. Si, por ejemplo, decido que las vigas no las quiero crear, pues lo podría desactivar por aquí. Pero en este caso voy a mantener todos los elementos activados para visualizarlos en 3D y también para crear el modelo estructural con ellos. El crear las vigas o no puede ser opcional porque esta losa podría ser una losa bidireccional, por ejemplo, sin vigas, o una losa maciza de concreto reforzado sin vigas. En este caso, bueno, pues el tipo de losa la vamos a elegir enseguida. Bien, aquí hay un icono que permite realizar un ajuste automático del modelo BIM. Entonces, hay algunos tipos de ajustes que son necesarios para realizar el cálculo que si no se hubieran hecho en Archicad, pues se podrían hacer aquí automáticamente. Entonces, esto sería, por ejemplo, situar la cara superior de las vigas en la cara superior de la losa, que en este caso ya están todas así, o situar los extremos de las columnas hasta la cara superior de la losa, etcétera. Hay distintos ajustes que se pueden realizar automáticamente, pero en este caso pues no son necesarios porque el modelo ya nos ha venido con la posición perfecta que necesitamos para la estructura. Este icono es muy importante, las opciones generales del modelo BIM. Como digo, se puede usar con el icono o con la función. Geometría, modelo BIM, opciones de creación generales. Y aquí de lo que se trata es de elegir cada uno de los tipos de elementos que hemos importado, qué tipo de perfil queremos que se utilice de la base de datos de TreeCalc. Entonces, por un lado están las vigas, por otro lado las columnas, por otro lado las losas y por aquí los muros, o las paredes o pantallas, que sería más o menos lo mismo. Entonces, aquí podemos decidir de nuevo si queremos crear o no las vigas, en este caso las voy a dejar activadas, y aquí lo que le podemos indicar es para aquellas vigas que hayan llegado con forma rectangular, qué serie queremos utilizar. Aquí se puede elegir en TreeCalc porque tener en cuenta que en TreeCalc se pueden calcular distintos materiales, no solo concretos, sino también acero, madera o aluminio. Entonces, si recibimos una sección rectangular, podríamos decidir que la queremos calcular como concreto reforzado, o si la vamos a calcular en algún país donde al concreto se le llame hormigón, pues elegimos la serie OR o la serie BET, o bueno, pues en este caso vamos a elegir concreto. Si quiero elegir alguna sección determinada para todas las columnas de sección rectangular, la puedo elegir aquí, concreto de 30 por 30, bueno, para todas las vigas de sección rectangular. Entonces, en este caso, lo que haría el programa sería que se olvidaría de la sección que nos ha llegado de Archicad y utilizaría para todas una sección de 30 por 30.
pero lo más útil suele ser dejar esta casilla vacía y de ese modo el programa va a leer la sección que nos llega dentro del archivo y a cada viga le pondrá su sección. De ese modo, cuando cambias aquí a columnas, te dice que he elegido la serie conc y el perfil indeterminado y el programa buscará en la base de datos de TreeCalc el perfil que tenga unas dimensiones más cercanas a las del elemento que se ha dibujado. Entonces, bueno, pues esto es lo que va a hacer. Para las columnas igual, le digo que las columnas rectangulares sean de concreto, pero si pulso el botón buscar, pues podría elegir, por ejemplo, dentro de acero estructural, pues laminados compuestos, por ejemplo, alguna sección de este tipo, compuesta por dos perfiles con forma de U. O si me voy a la sección de madera, por ejemplo, al grupo de madera, pues podría elegir secciones de madera rectangulares, etcétera. Entonces, tener en cuenta eso, que con TreeCalc vais a poder calcular estructuras de distintos materiales y también estructuras mixtas, que tengan una parte de concreto, otra parte de madera, otra parte de acero o de aluminio. Bien, para los perfiles que llegaran con forma de doble T, en el caso de que hubiera alguno, pues aquí podemos pulsar el botón buscar y elegir pues la serie IPC o IPR, la que queramos. En el caso de las losas, podemos elegir entre estos 5 tipos de losas. Se pueden calcular con TreeCalc losas unidireccionales. Pulsando el botón opciones, aquí vemos los distintos tipos de losas unidireccionales, serían losas aligeradas. Pueden ser de este tipo con vigueta y bovedilla o también losas alveolares de este tipo que vais a ver aquí en el dibujo, una placa prefabricada alveolar y concreto vertido en obra. Entonces esa sería una de las tipologías, la losa unidireccional. Luego también hay otra opción que es la losa mixta, que esto sería una losa formada por una chapa metálica grecada y hormigón vertido en obra, la losa acero. También están por aquí las losas bidireccionales o reticulares, losas macizas o losas de cimentación. Entonces, como he entrado en las opciones generales, le voy a decir que en general quiero para toda la estructura losas unidireccionales. Pulso el botón de opciones y aquí le introduzco las cargas. Entonces, quiero que esas losas soporten una carga del peso propio, que el programa lo conoce automáticamente. El peso propio de la losa se tiene en cuenta simplemente al activar esta opción, más una carga muerta de 0,5 kN por metro cuadrado y una carga viva de 2 kN por metro cuadrado, por ejemplo. Esto serían 200 kilogramos por metro cuadrado. Entonces aquí elijo las cargas que soportan estas losas. Y a la derecha, pulsando el botón buscar, se puede consultar la base de datos de losas unidireccionales disponibles, distintos fabricantes, distintos tipos de losas, con vigueta simple o vigueta doble, distintos tipos de casetones aligerantes, y podemos elegir alguno de ellos y el programa lo que hará será decirnos si cumple con el que elegimos o si es necesario cambiarlo por otro. Esta base de datos es ampliable por el usuario. Si necesitáis definir dimensiones nuevas para las viguetas o para los casetones, pues es posible hacerlo. Luego os puedo enseñar cómo se crean fichas nuevas de losas. Bien, pues con estas opciones pulso aceptar y aceptar. De ese modo ya he definido el tipo de columnas, de vigas y de losas que me interesan. Este era el icono de opciones generales. El siguiente permite asignar opciones particulares a algún elemento específico. Entonces, por ejemplo, se lo voy a asignar a la losa de abajo. Le voy a decir que es una losa de cimentación, una losa de fundación. Pulso el icono de asignar opciones. Elijo losa de cimentación. Y aquí en opciones le puedo dar el peralte que quiero, el espesor de la losa. Por ejemplo, 50 centímetros. Y las cargas. Entonces, en este caso, supongamos que sobre la losa de cimentación va a haber un pavimento que pesa 0,5 kN por metro cuadrado y una carga de vehículos ligeros que sea, por ejemplo, de 4 kN por metro cuadrado. La tercera casilla se puede dejar en 0. Entonces, se define el peralte y también la retícula que se va a utilizar para el cálculo, la discretización de la losa, de 100 por 100 centímetros, por ejemplo. Se suele usar el doble del canto la mayoría de las veces. Entonces, cuando pulsas asignar, eliges el elemento que te interesa. Por ejemplo, esta losa de aquí. Bien, pues hemos importado el archivo con este icono. Hemos definido sus opciones generales y particulares.
Y a continuación utilizo este icono, que es crear modelo estructural. Esto ya crea el modelo de TreeCalc para poder realizar el cálculo. Entonces, aquí me pregunta si deseo calcular los abacos del plano. Esas son las zonas que se van a considerar para el punzonamiento en la losa de cimentación. Y le digo que sí. Me pregunta también si deseo almacenar una copia de este archivo en el historial de la geometría. Le voy a decir que sí y enseguida os enseñaré para qué sirve esto del historial. Le guardo una copia con este nombre. Entonces, ahora estoy viendo simultáneamente el archivo que he importado de Archicad y la estructura que se ha creado en TreeCalc. Estoy viendo los dos elementos superpuestos. Con este icono se puede elegir si quiero dibujar o no el modelo BIM, es el archivo que he importado de Archicad, o con este otro lo puedo cerrar. Podría cerrar el archivo definitivamente. Entonces, de ese modo me quedo ya con la estructura de TreeCalc. El modo de visualización que tenemos ahora mismo activado es el modo que llamamos alambre, en el cual se muestra solamente una línea para cada miembro, una línea para las columnas, otra para las vigas, otra para las viguetas, pero con la función ayudas render, ventana de render, o con el icono equivalente que está por aquí, pues se puede ver también en el modo render. Entonces es el modo de visualización parecido al que estábamos utilizando en Archicad. Vemos que aquí, por ejemplo, algunas columnas nos han llegado con forma rectangular y otras son circulares. Esta columna de aquí pues tiene sección circular. Algunas tienen una sección mayor, otras una sección menor. Aquí se nota un poco de cambio. Y la losa por aquí abajo, pues con su espesor y sus dimensiones, ¿no? Bien, vamos a ver, una vez que tenemos definida la geometría, vamos a ver funciones que permiten definir más cargas a la estructura. En este momento tengo definidas las cargas gravitatorias, el peso de cada una de las losas, pero ya sabéis que para hacer el cálculo es necesario tener en cuenta otros tipos de estructuras adicionales. Entonces, eso se puede hacer con el menú Cargas. Aquí en Cargas Opciones podemos elegir si queremos tener en cuenta el viento o no y el sismo, si se quiere tener en cuenta o no. Y vamos a hablar un poco sobre las normativas, porque el programa permite calcular con distintas normativas, entonces el cálculo del viento y del sismo pues se realizará con la norma que tengamos seleccionada en cada momento. Las normativas se eligen aquí en Archivo Preferencias. Aquí se puede elegir el idioma del programa, hay distintas versiones del español, también se puede usar en inglés, en francés, etcétera. Y por aquí se puede elegir la normativa. Entonces, cuando uno compra una licencia de TreeCalc, se incluyen todas estas normativas en la licencia, no es que se vendan por separado, sino que se puede calcular pues la misma estructura, por ejemplo, en un momento dado con la norma de Estados Unidos, en otro momento dado con la norma de México, de Brasil, con los eurocódigos, con la norma española, etcétera. Entonces, bueno, pues aquí se puede elegir. Vamos a dejarlo con la norma de México. Y en cuanto a las varillas de refuerzo, se puede elegir si se quieren utilizar en milímetros, sería esta serie, por ejemplo, pues 12 milímetros, 16, 20, se pueden ir activando o desactivando los que se quieran usar, o varillas definidas en pulgadas, 1/4, 3/8, 1/2, etcétera, o en octavos de pulgadas. El número 1, el número 2, el número 3, pues serían estos diámetros. Entonces, bueno, pues vamos a dejarlo, por ejemplo, en pulgadas. Luego está por aquí en varios el sistema de unidades, que os comentaba antes que se puede definir en kilonewton o en kilogramos. Aquí lo puedes elegir, sistema internacional o MKS. Bien, pues eso estaba en archivo preferencias. Ahora volvemos a las cargas. Entonces en cargas opciones tengo activado el viento y el sismo. Voy a sacar los iconos de cargas. Voy a poner por aquí esta barra de iconos para poder introducir las cargas más cómodamente. Entonces, bueno, pues vamos a suponer que quiero definir cargas de viento en un plano vertical. Tenemos en esta zona una lista de planos. Estos son los planos horizontales de trabajo. Haciendo doble clic en cada uno de ellos, pues te va activando cada planta. Están definidos en centímetros. Y hay una lista similar que es la lista de marcos o pórticos, que se pueden ir dando nombres a los pórticos que queramos. Con la función definir le llamamos, por ejemplo, pórtico A y marcando 2 puntos en los 2 extremos, pues ya tendríamos el pórtico A aquí definido. Del mismo modo, pues podría crear el pórtico B, el pórtico C
Y también hay una función que es pórticos automáticos, geometría, marcos automáticos, y le puedes indicar que te los numere con letras en una dirección y con números en otra. Hacemos esto aquí en aceptar y de ese modo se crean automáticamente todos los marcos. Así podemos ir haciendo doble clic y se va activando cada uno de ellos para trabajar más cómodamente. Entonces, esto va a ser útil por dos motivos. Por un lado, cuando quiera meter las cargas de viento, pues puedo activar el marco que me interese para definirlos directamente sobre él. Y por otro lado, cuando tengamos los planos de refuerzos que genera el programa automáticamente, pues se va a generar un plano con todas las varillas de refuerzo del pórtico completo, de un extremo a otro. Si no hubiera creado los marcos, en ese caso, cada una de las vigas tendría un plano de armado de refuerzos independiente. Bueno, pues tengo activado este marco, voy a introducir la carga de viento. Entonces, la dirección del viento vamos a suponer que es la dirección -z para que empuje a esta fachada y pulso el icono del viento. Entonces, aquí elijo de las 4 direcciones que hay disponibles la que me interesa, la -z. Le activo aquí guardar panel de viento y le doy un nombre, por ejemplo, el panel norte. Y en el botón datos puedo elegir la presión de viento que quiera utilizar. Si se quiere se puede escribir a mano directamente o puedo calcularla según el reglamento del Distrito Federal o la Comisión Federal de la Electricidad. Entonces, si elijo, por ejemplo, Comisión Federal de la Electricidad, pulso este botón y por aquí me muestra los distintos parámetros de la norma de viento de este organismo. Dependiendo de la norma que hayamos elegido antes en archivo de preferencias. Si tuviéramos normas estadounidenses o europeas, etcétera, pues todas estas ventanas salen diferentes. Esta sería la definición del viento según la CFE. Y con estos parámetros que definimos aquí, la rugosidad del terreno, la exposición, etcétera, al final el programa calcula la presión de diseño, 0,77, que es la que nos aparece por aquí en esta casilla. Y le podemos aplicar por aquí los coeficientes de presión o de succión. De presión si son positivos o de succión si son negativos. Entonces, a continuación lo que tengo que hacer es pulsar el botón introducir. Dibujo por aquí el polígono de la zona que quiero que se vea afectada por la carga de viento, por ejemplo, por aquí arriba. Y de ese modo, pues ya tendríamos por aquí el panel de viento creado. Estos paneles se pueden ver gráficamente. Voy a quitar el render para que se vea mejor. Hay un icono por aquí que es dibujar paneles, que lo puedes activar o desactivar. Y de ese modo te muestra este rayado. También hay unos filtros aquí que permiten quitar algunas cosas si me estorban. Por ejemplo, voy a quitar las losas unidireccionales y así pues veo solo las columnas y las vigas. Y, por ejemplo, pues la losa de cimentación. Entonces, bueno, pues así se puede ir trabajando también con estos filtros que hay en esta zona. Entonces, con este icono puedo activar o desactivar la carga de viento, que es este polígono rayado. En este caso he dibujado el polígono solo por aquí arriba, suponiendo que esta zona, por ejemplo, pues pueda estar bajo la rasante o que haya una zona anexa del edificio que va a protegerlo contra el viento. Pero bueno, el polígono del viento lo dibuja uno en la zona que le interese. Bien, vamos a introducir a continuación otros tipos de cargas. Van a ser las cargas sísmicas. Entonces es con este icono de aquí, carga de sismo. Y bueno, pues igual que para el viento se puede elegir la normativa, reglamento del DF o de la CFE. Y por aquí pues la ubicación de la estructura, la zona sísmica. Si elegimos la CFE, pues hay una lista de estados y de ciudades. Entonces, bueno, pues elegimos las ciudades que nos interesen. Por aquí nos rellena todos estos valores y si queremos cambiar alguno de ellos, pues lo podemos modificar también manualmente. A la hora de hacer el cálculo del sismo, lo que hace el programa es que somete a una aceleración todas las cargas gravitatorias que hay en la estructura. Y le podemos indicar aquí los porcentajes de las cargas vivas que queremos que se tengan en cuenta en el cálculo de este sismo. Por ejemplo, un 50% para las sobrecargas o un 30% de las cargas móviles. Se puede rellenar esto a mano o con esta casilla utilizar según los valores de la norma en función del tipo de edificio y de otras opciones que hay por aquí definidas. Bien, pues para introducir la carga sísmica únicamente es necesario rellenar esta ficha.
Con rellenar esa ficha con los datos es suficiente, no hay que dibujar ningún polígono ni introducir nada más en la estructura, sino únicamente rellenar esa ficha. Recordad que si os va surgiendo alguna duda, pues la podéis escribir en la zona de preguntas y os la vamos contestando sobre la marcha. Bien, tenemos entonces definida la geometría, las cargas. Vamos a comentar un poco el menú secciones y datos. Aquí en secciones y datos pues hay la posibilidad de calcular algunos tipos de elementos especiales, por ejemplo, secciones de inercia variable. Podríamos indicarle pues que una determinada viga tiene un canto en un extremo y otro canto diferente en otro. Esto se puede hacer tanto si las vigas son de acero como si son de madera o de concreto. Entonces, bueno, pues aunque nos haya llegado una viga, por ejemplo, de Archicad con una sección constante de 30 por 30, pues aquí le podríamos decir que en un extremo tenga un peralte de 20 centímetros y en el otro extremo de 40 centímetros y se va a calcular también las varillas de refuerzo para esa viga. Bien, luego en el menú cálculo tenemos por aquí la posibilidad de elegir los materiales. Entonces, para el concreto reforzado elegimos el tipo de concreto que sea, por ejemplo, concreto de 175 kilos por centímetro cuadrado o de 200, el acero corrugado que sea. Y tenemos por aquí también pues los otros materiales, el acero A42 o la madera pues aserrada, la clase que sea. Entonces, bueno, pues aquí tendríamos la posibilidad de elegir los materiales. Porque hasta el momento conocíamos ya las secciones de las columnas y vigas, pero no la calidad del concreto, si era de mayor o menor resistencia. Se puede elegir alguno de los que están definidos en la norma, o si eliges otros, puedes escribir a mano por aquí la resistencia manualmente. Para los decimales, el hecho de utilizar el punto o la coma depende de cómo tengáis configurado Windows en ese momento. En este momento lo tengo con la coma, pero si está configurado con el punto, pues se usaría el punto. Eso no depende de Trical, sino de las opciones del panel de control de Windows. Bien, otras opciones que hay por aquí de cálculo son las opciones del cálculo de esfuerzos. Hay una muy importante que es el cálculo de segundo orden. Tricalc es de los pocos programas que hay en el mundo que permiten realizar el cálculo de segundo orden según el método P-delta y de ese modo todos los desplazamientos que se produzcan en la cabeza de los pilares generan un momento adicional que a su vez genera un desplazamiento adicional que genera otro momento. Se van haciendo sucesivas iteraciones hasta que el nudo se detiene y en ese caso pues se tienen en cuenta los momentos exactos que se producen por los desplazamientos de los nudos. La mayoría de los programas, en vez de utilizar el método P-delta, utilizan otro método más simplificado que consiste en amplificar mediante unos coeficientes las cargas horizontales. Es decir, suponer, por ejemplo, que la carga de viento, en vez de ser la que hemos introducido, es un 10% más o un 15% más. Es un método demasiado grosero que no es correcto. El método correcto sería el método de cálculo en segundo orden P-delta, que es el que utiliza Tricalc. Bien, entonces ahí se puede activar ese método de cálculo y también por aquí hay otras opciones para los distintos elementos. Por ejemplo, los refuerzos de los miembros, pues podemos elegir si queremos que el armado longitudinal de las vigas sea un armado principal de media pulgada y luego unos refuerzos adicionales que oscilen entre media y 1 pulgada. Entonces ahí le damos un rango de valores al programa para cuando calcule las varillas de refuerzo que tenga la posibilidad de elegir unos diámetros u otros. También se puede elegir lo mismo para las columnas, diámetro mínimo y máximo, separaciones, número máximo de barras, etc. Y los estribos o los cercos también tienen por aquí sus opciones. Bien, estas son las funciones principales, así para el cálculo. Lo siguiente que habría que hacer, ya tenemos la geometría, las cargas y las secciones, lo siguiente sería calcular la estructura. Entonces, habría que usar esta función que hay aquí abajo que se llama cálculo automático, que calcula todos los materiales uno tras otro. Los refuerzos de miembros de concreto, las secciones de acero, las secciones de aluminio si las hubiera, las losas macizas, las losas unidireccionales, etcétera. Va a calcular uno tras otro todos los materiales. Entonces, para esta estructura, pues quizás tarde 3 o 4 minutos en hacer el cálculo. Voy a abrirla, que la tengo ya calculada. El mismo edificio ya calculado y así nos ahorramos ese tiempo y vamos a ver los resultados principales que se pueden obtener.
Entonces, esta es la misma estructura que ya ha sido calculada. Entonces, una vez que está calculada, podemos ir al menú Resultados y aquí hay distintos tipos de resultados que se pueden obtener. Hay algunos resultados de texto, son reportes que pueden mostrar información numérica de los cálculos que se han realizado. Por ejemplo, vamos a ver el informe de sismo. Dentro del informe puedes elegir si quieres incluir determinados datos, le voy a decir que me los incluya todos. Y estos informes se generan en formato de Word. Puedes elegir formato de Word o PDF. Entonces, bueno, pues en este caso tengo elegido Word y te genera este informe, este reporte. Entonces aquí tenemos, bueno, pues el método de cálculo que se ha utilizado para el sismo, el método dinámico, según el reglamento del DF, zona 1, cota del suelo, estructura de marcos no dúctiles, etcétera. Bueno, pues todas las opciones que habíamos definido anteriormente, los porcentajes de las sobrecargas, etcétera. Luego, en la siguiente tabla se muestran los periodos y frecuencias propios de vibración de esta estructura. Entonces, se han calculado varios modos de vibración. El primer modo de vibración tiene estas aceleraciones y moviliza estos porcentajes de la masa. El segundo modo de vibración, el tercero, el cuarto, cada uno de ellos pues tiene por aquí su periodo y su frecuencia. Entonces, bueno, pues en este caso vemos que el periodo fundamental para la dirección del eje X es el segundo modo de vibración con un periodo de 0,9 segundos, que son 1,058 hercios. Gráficamente se muestra por aquí el espectro elástico y estos números indican cada uno de los modos de vibración donde ha quedado ubicado. Entonces aquí está el primer modo de vibración, el segundo, el tercero, el cuarto, con una aceleración de 1,5 metros por segundo al cuadrado y estos periodos por aquí, 0,9 segundos, etcétera. Entonces hay unos espectros elásticos y unos espectros de cálculo, que veis que varían un poco. Con este acelerograma se ha calculado la estructura, se han movilizado esos porcentajes de la masa y eso ha generado unos esfuerzos adicionales a los pilares y unos desplazamientos. A continuación en el informe aparecen por aquí los desplazamientos modales relativos, la posición del centro de masas y del centro de rigideces de cada planta, la masa sísmica que moviliza cada una, etcétera. Bueno, como veis son reportes muy completos y además como se generan mediante archivos de Word, mediante estas tablas, pues son fácilmente modificables. Si quisiéramos hacer algún cambio por aquí, modificar cualquier cosa, eliminar columnas o lo que sea, pues se pueden cambiar. Bien, otro tipo de información que podemos pedir como resultado serían gráficas. Entonces hay una gráfica, por ejemplo, muy típica, que sería la gráfica de los esfuerzos flexionantes en el eje Z. He activado la cota 930 y por aquí puedo pedir esa gráfica de flexionantes. Entonces aquí me muestra pues cada viga qué esfuerzos está sufriendo, si tiene más o menos esfuerzos, ¿no? Como veis, la gráfica pues tiene una parte por arriba y otra por abajo. Se está teniendo en cuenta la envolvente de todas las combinaciones de cargas. Primero solo las permanentes, luego con las cargas vivas, luego con el viento, con el sismo. Y bueno, pues al final el programa va a calcular los refuerzos de las vigas para cumplir con todos estos esfuerzos de la envolvente. En las opciones de las gráficas pues se puede elegir si queremos ver la envolvente o alguna determinada hipótesis específica. Pero en este caso pues estamos viendo la envolvente. Bien, otra gráfica que podríamos ver puede ser, por ejemplo, la de los desplazamientos. Entonces vamos a pedir, por ejemplo, esta vista y en resultados gráficas desplazamientos, los desplazamientos del estado límite último o los del estado límite de servicio, que serán los últimos antes de romperse o los habituales durante el funcionamiento de la estructura. Esta gráfica parece que tarda un poco más en mostrarse, pero enseguida nos aparece por aquí. Aquí se ven los desplazamientos que se están produciendo en cada una de las plantas. Bien, aparte de reportes y gráficas, se pueden ver por aquí los planos de armado de los refuerzos de los distintos marcos. Entonces podemos ver, por ejemplo, alguno de ellos. Selecciono, por ejemplo, este marco de aquí y el programa nos ha calculado automáticamente los refuerzos. Y si alguna de las vigas aparece con una X roja, significa que con este tamaño no es suficiente. En el momento en el que calculas, te avisa si hay barras con errores
o si todas han cumplido correctamente. Para ver qué error tiene cada una de las vigas, se puede usar la función ver errores y seleccionándola, pues aquí te indica el motivo del error. Una de las cosas que comprueba Trical también es el agrietamiento. Entonces, en este caso tenemos agrietamiento excesivo para esta viga, aunque no se rompería, está soportando bien los esfuerzos flexionantes que veíamos antes y la deflexión también está dentro del límite, pero el agrietamiento sí supera el límite que fija la norma. Entonces habría que pensar si cambiamos los diámetros de los refuerzos o si preferimos aumentar la sección. Así se pueden ir viendo cada uno de los marcos. Por aquí se van viendo todos ellos y vemos que nos genera pues estos planos con los refuerzos automáticamente. Entonces estos planos se pueden exportar directamente a formato DXF o DWG. Eso está por aquí en las funciones, en las opciones de resultados. Podemos verlos en pantalla, en impresora o DXF o DWG y de ese modo pues los podemos ya incluir como planos adicionales dentro del proyecto. Aparte de las secciones, los alzados, las perspectivas que hayáis preparado con Archicad, podéis añadir esos planos en 2D adicionales que serían parte de la estructura. Bien, más resultados, yo creo que están más o menos vistos los importantes, un par de ellos más y enseguida exporto de nuevo el modelo hacia Archicad. Voy a ver el plano de la cota 930. Este es el dibujo de la planta 930. Entonces aquí tenemos la losa unidireccional aligerada. Por aquí vemos que para cada una de las viguetas pues nos aparecen por aquí sus refuerzos, sus varillas de refuerzo. En el centro del vano nos pone también sus momentos flexionantes, -7, +30, -7, los cortantes y por aquí pues los armados en el otro lado. Entonces este tipo de planos se generan automáticamente simplemente con usar la función cálculo automático. Ya tendrías todas estas cotas con los refuerzos, con las varillas de refuerzo. Si es una losa maciza también, si me voy a la cota 0, por ejemplo, que aquí tengo una losa maciza, pues aquí vemos que me ha puesto estas armaduras, estos refuerzos, de 5/8 de pulgada cada 20 centímetros el superior, 5/8 cada 25 el armado inferior. Y por aquí, en la zona de los pilares, algunos refuerzos adicionales. Se puede regular mediante las opciones de cálculo si queremos que haya más armadura base, más refuerzos base, o menos con estos porcentajes. Entonces, si tenemos un 50%, lo que hace es que te coloca en toda la losa un armado que sirve para soportar el 50% del esfuerzo máximo que se produzca en algún punto de la losa y luego en los puntos que superen ese 50% pues ya coloca varillas adicionales. Entonces eso lo regula uno mismo. Si pones un porcentaje mayor, por ejemplo el 100%, vas a tener una armadura igual para toda la losa, o si pones un porcentaje más bajo, pues vas a tener una armadura base más ligera y luego unos refuerzos más fuertes. Bueno, pues esto en cuanto a lo que sería la obtención de resultados. Lo que voy a hacer a continuación es modificar algunos de los elementos. Supongamos que al hacer el cálculo pues han sido necesarios algunos cambios. He tenido que aumentar el tamaño de algún pilar o de alguna viga. Y lo que voy a hacer es realizar esos cambios y enviarlos de vuelta hacia Archicad, para que los reciba Héctor y los pueda importar. Entonces, supongamos, por ejemplo, que este pilar lo quiero poner más grande. Para cambiar su sección es en secciones y datos definir sección. Capturo la sección que tiene actualmente, que es de concreto de 30 por 30, y la cambio, por ejemplo, a 60 por 60, para que se note bien el cambio, ¿no? Entonces cambiaría este pilar. Os comentaba antes que se pueden calcular con Trical también estructuras mixtas. Voy a poner alguna columna de acero. Por ejemplo, pues vamos a elegir pues dentro de la serie IPC pues esta sección. Aceptar, asignar, por aquí. Entonces, bueno, pues se puede mezclar sin ningún problema. Voy a elegir otra que sea un poco más pequeña. Por ejemplo, de 300 milímetros.
y aquí le voy a poner 0 grados. Esto se refiere al ángulo de giro para que esté orientada en la otra dirección. Ahí lo vemos, ¿no? Voy a hacer otros cambios que serían, por ejemplo, eliminar algunas columnas. Uso la función geometría miembro eliminar para eliminar, por ejemplo, estas dos columnas. Y voy a añadir algunos miembros nuevos. Geometría miembro por 2 nudos. De aquí a aquí y de aquí a aquí. Bueno, la geometría, como veis, es totalmente libre. Se pueden hacer las modificaciones que se quieran, dibujar elementos nuevos. Voy a asignarle la misma sección a estos dos elementos. Diagonales de acero, diagonales de hormigón, barras de cualquier material y con cualquier geometría. Igual con losas inclinadas, etcétera. Entonces, una vez que hemos hecho los cambios, hemos calculado la estructura, vemos que ya nos cumple correctamente, pues podemos exportarla de nuevo, que para eso sirve este icono, crear modelo BIM, que lo que hace es que te genera un archivo en formato IFC y de ese modo pues lo podemos abrir de vuelta con Archicad. Entonces lo voy a llamar edificio 5 Start modificado. Genero así el archivo en formato IFC. A la hora de exportarlo te pregunta algunos datos, si se quiere exportar o no la cuantificación y también pues si se quieren agrupar o no los refuerzos de distintos tipos. Bueno, pues esto lo vamos a dejar con las opciones que vienen y pulso aceptar. ¿Os acordáis que cuando importé el archivo me preguntó si lo quería trasladar al origen? Entonces, cuando lo exportas, te pregunta si lo deseas volver a llevar a la posición en la que se encontraba cuando lo importaste. Entonces, le digo que sí para que se encuentre ubicado en la misma posición y no note ninguna diferencia en Archicad. Bien, entonces de ese modo está exportado el archivo y voy a exportar otro también. Voy a hacer uno muy pequeño con las varillas de refuerzo y con los detalles de la unión, para que lo abra también Héctor y así veis cómo se exportarían esos elementos. Perdón, una cosa se me olvidaba, lo del historial. En geometría historial, cuando habíamos importado el archivo se guardó archivo 1. Aquí tenemos estructura actual, podemos compararlo. Esto es útil para que se vea gráficamente cuáles son los elementos que han cambiado. Entonces el programa te muestra en azul oscuro los elementos nuevos, en azul claro los elementos iniciales, en gris los que no han cambiado, en rojo los que hemos eliminado y en verde los nuevos. Bien, y voy a hacer eso que comentaba, un pequeño modelo. Le doy cualquier nombre. Este ya existe. Para que veáis cómo también se exporta no solo las columnas y las vigas, sino también los refuerzos y los detalles de acero. Voy a hacer un pequeño modelo, por ejemplo, solo 2 pilares y una viga para no tardar mucho. Por ejemplo, así una viga de 30, unos pilares de 30. Y le voy a asignar por aquí pues una sección al pilar de acero. También vamos a elegir alguna viga de acero. Y la de la derecha la voy a poner de concreto. Concreto de 40 por 40. Y abajo voy a introducir otro tipo de cimentación, las zapatas. Por ejemplo, una zapata combinada. Porque antes hemos visto losa de cimentación, pero con Trical también se pueden calcular zapatas combinadas. Y una unión. Uniones de acero. Aquí voy a elegir, para la unión de estos dos elementos, con Trical se pueden calcular uniones soldadas o atornilladas. Entonces voy a elegir alguna de ellas, por ejemplo, con tornillos. Y por aquí puedes ir definiendo los tipos de tornillos, si son con la métrica americana o la europea, de qué diámetros son, las distintas dimensiones que aparecen por aquí en el esquema. Y el programa te calcula si la unión es válida o no. Entonces vamos a hacer el cálculo general de la estructura, con el cálculo automático. Y esto me va a calcular tanto las dos columnas como la viga, como el detalle de la unión y la zapata de abajo. Lo quería hacer con una estructura muy pequeña para que se calcule así rápidamente. Veis que al estar ya calculada aparece por aquí el detalle de los tornillos y la chapa que hemos colocado.
Y por aquí aparecen también los refuerzos de las columnas de concreto y de las zapatas. Esto aparece pues también para las vigas desde la versión 9 de Trical, que es la que estoy utilizando ahora. Entonces, aquí con los filtros puedes decidir si quieres ver o no algunos elementos, por ejemplo los refuerzos, y si lo exporto con ellos, pues en Archicad se van a poder recuperar. Así que utilizo el icono de crear modelo BIM y lo exporto en el escritorio con este nombre, refuerzos, placas de anclaje y uniones, .ifc. Entonces este archivo te lo he mandado también, Héctor, y así pues si puedes abrir los dos, el modificado y el de refuerzos, pues vemos cómo se importaría en Archicad. Un segundo, Héctor, que te voy a pasar ¿Qué tal? la Bueno, ya tenemos pantalla. aquí de... Sí, así es. Bueno, perfecto. Listo, ahora sí. Bien. Bien, no sé si es en mi pantalla. Ya, Todavía no. Ahora sí la vemos. ahora se ve. Perfecto. Bueno, ya por aquí tenemos el archivo que nos acaban de compartir, el software Artec. Bien, bueno, antes de montarlo aquí, me gustaría ver un poquito cómo es que finalmente recibimos la información desde Artec. Bien, vamos a... Ok. Bueno, entonces voy a abrir el archivito de Artec únicamente para ver cómo es que vamos a importar ese archivo que nos acaban de compartir, y voy a pasar a lo que es IFC. Bueno, aquí está el anterior, el que yo compartí hace un momento, y el archivo que me acaban de pasar, de compartir, ¿no? Lo voy a abrir directamente, únicamente para ver cómo es que está definido el elemento. No voy a guardar información del proyecto. Espero también la información cómo es que está. En este caso, como se comentó anteriormente, bueno, pues ya el modelo que finalmente interesaba al software Artec pues era únicamente la estructura, ¿no? En este caso, pues está abierto el archivo que nos acaban de compartir. Lo vemos en 3D y es básicamente esto. Y precisamente pues ahí están los cambios que nos hicieron en el modelo, ¿no? Está ahí bastante claro. Bueno, y digo, finalmente, pues yo a tomar la información, pues aquí que lo está reconociendo como un objeto. Vamos un poquito acá abajo. Sí es como una columna, ¿no? Pero digo, finalmente son elementos que Archicad reconoce sin ningún problema. Bueno, es que vamos a mostrarles cuál es la información precisamente que nos acaban de compartir, ¿no? Bueno, ahora, voy a hacer voy a comparar, en este caso, el modelo IFC que generó Archicad con el modelo IFC que generó Artec, ¿no? Entonces voy a pedir un archivo nuevo. Yo lo voy a hacer sin el modelo, completamente limpio, digámoslo así. Vamos a que no borre este modelo, no quiero modificarlo. Otra vez me está creando aquí las bibliotecas, únicamente para ver cómo lo vamos a comparar, ¿no? Y luego ya actualizamos el modelo que tenemos dentro de Archicad. Mientras que termine, ok. Entonces lo que voy a hacer, me voy al menú archivo, pues el archivo, y tenemos precisamente una opción que integró precisamente Archicad para compartir información y demás. Y entre eso tenemos una opción que se llama detectar cambios en el modelo IFC. Realmente pues ver qué cambios hubo entre un modelo y otro, ¿no? Ok, bueno, me pregunta acerca de la importación de la biblioteca. En este caso, pues la biblioteca está incrustada en el mismo modelo. Voy a indicar la versión antigua, es decir, el modelo que yo generé, que en este caso es
inicio, lo abrimos. Y después voy a abrir el modelo que me compartió el software, ¿no? Ahí está. Bueno, tenemos los traductores. En este caso voy por el traductor general, tal y como está por default en ArchiCAD, díganmelo así. Damos la opción siguiente. Ajá. Ojo, en este modelo únicamente voy a ver, vamos a ver aquí siguiente, y voy a ver, me encontró precisamente los elementos que fueron nuevos, me encontró 2, que eran los elementos que eran inclinados, y me encontró 3 elementos que fueron modificados, obvio 2 elementos que fueron también eliminados, ¿no? Ok, bueno, nada más, vamos aquí a combinar. Ok, y el 0 se vincula con el PIO 0 de ArchiCAD. Continuar. Bueno, aquí están. Aquí únicamente, ojo, únicamente estoy comparando la información entre las dos versiones de los IFC. Aquí está. Justo lo que hemos visto en un momento, ¿no? Que era este elemento. Ahí está. Ajá. Incluso, bueno, aquí está mi columna de... un poquito para que veamos cuáles son los elementos. Ajá. Los elementos nuevos y los elementos... Ahí está. Y arriba, bueno, los elementos que se eliminaron. Ajá. Y los objetos. ¿Sí? Ok, esto para que entremos ya ahora sí al modelo, podemos ver entre los dos elementos, ¿no? Mi modelo de ArchiCAD junto con las modificaciones que hubo, ¿no? Entonces quiero mostrarles esta parte de que la información que finalmente nos compartió Artec la podemos recibir sin ningún problema. Ahora sí, voy a abrir mi modelo, no voy a borrar esto, fue únicamente para ver la información. Bien, vamos aquí a no convertir la biblioteca. El que me preguntaba si quería convertir la biblioteca, dije que no. Y está otra vez nuestro modelo, ¿no? Del cual nació toda nuestra información. Ajá. Y bueno, vámonos a lo que es la planta, ¿no? Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos ahorita. ¿Sí? Vámonos al menú Archivo. Ajá. Vamos a especial Archivo. Vamos a combinar. No es cierto, perdón, ya me equivoqué. IFC. Ajá. Y voy a la opción de detectar cambios entre los modelos IFC. En este caso, con el modelo de Archicat que ya previamente habíamos trabajado. Va a ser prácticamente lo mismo. En este caso voy a utilizar la biblioteca incrustada que está en el mismo archivo. Ajá. Una vez más me pregunta cuál es el modelo de lo que es el modelo, bueno, el que generó ArchiCAD, IFC. Después voy por el modelo que me acaba de compartir Artec. Ajá. Bueno, creo que ahorita lo dejamos como el general, ¿no? Entonces, básicamente son esos elementos que voy a utilizar. Y lo repito, se va a incrustar en mi proyecto, ¿sí? Vamos al siguiente. Los está combinando. Ajá. Ok. Vamos a ver aquí siguiente. Otra vez me indica los elementos, repito, los nuevos elementos, los que fueron modificados y los que fueron eliminados. ¿Sí? ¿En qué capa se van a guardar? También es importante. Ajá. Para después saber dónde están quedando los elementos generados. Combinar. Ok, en este caso el nivel 0 de esos IFC corresponde con el nivel 0 de ArchiCAD. Y continuar. En este caso me está indicando que hay elementos que están en diferentes alturas y obvio que se van a colocar en la altura que corresponde, ¿no? Es simplemente un aviso, le voy a continuar. Ok. Obvio, vamos a hacer esta ventanita. Sabemos cuáles son. Los se marcan aquí en un tono azul. Si voy subiendo a nivel por nivel, aquí vamos a encontrar el otro. Vamos a ver aquí. Aquí debe haber otro. Y hasta el piso
Aquí está, la cubierta, que es este elemento, ¿no? Ok. Voy a ver en el 3D, mostrar en 3D. Bien, aquí también, bueno, va a ser un poco difícil de detectar. Ahí se alcanza a ver uno de los elementos nuevos de la biblioteca. Puede ser el siguiente ejercicio para poder ver la información, ¿no? Voy a cambiarme aquí a la perspectiva, es más fácil trabajarlo así. Ahí está. Entonces, lo que voy a hacer, voy a visualizar únicamente la información modificada. Entonces, voy a entrar a las capas, y están todas las capas definidas. Tenemos aquí, justo al final, la importación de la información. Porque yo no quiero estas. Más bien, sí las quiero, pero no las quiero ver. ¿Ok? Ahí está. Igual, a lo mejor es un poco confuso de inicio, pero se va a poder dar cuenta, de tantas líneas, dónde están los elementos nuevos, los que fueron modificados, ¿no? En este caso, pues, el cambio que hicieron los compañeros de Artec. Ahí está. ¿Sí? Entonces estoy encontrando justamente cuáles fueron los cambios. Ya yo haré las modificaciones pertinentes, eliminar, ajustar, no sé. Pero esto es finalmente lo que a mí me interesaba ver del modelo, ¿no? Voy a entrar de nuevo a mis combinaciones de capas. Ahora voy a tomar estas que hace un momento acabo de ver método alámbrico, las voy a colocar bueno, las voy a ocultar, y vean, esto es finalmente la modificación que se hizo dentro de Artec. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, la información pasa íntegra para toda la información, según obvio las modificaciones que se aplicaron en cada una de las herramientas, ¿no? De igual forma, aquí también puedo ver en método alámbrico a lo mejor lo antiguo. Ok, esto es por la visualización. Déjenme lo voy a activar aquí rápido. Vámonos a definir ventana 3D y me interesa ver los contornos. No es que lo apagué, perdón, lo apagué. No quiero apagarlo. A mí lo que quería era verlo en método alámbrico. Ahí está. ¿Sí? Aquí se ve un poquito más claro. Y mucho más claro. Aquí no se alcanza a ver. Vamos a ver al revés ahora. Vamos a pedir. Control L. Es el atajo para entrar a las capas. Bueno, voy a ver el método alámbrico, lo que es lo nuevo, y en sólido lo que es lo que tenemos originalmente, ¿no? Ahí, está un poquito más claro ahí. Vamos a ver exactamente cómo queda la información. Vamos hacia arriba. Aquí está. O de plano, pues, ver ambos elementos en método alámbrico. Ahí está. ¿Sí? Creo que este es más gráfico, el más gráfico de los que vimos ahorita, ¿no? Bueno, entonces, básicamente es la información en cómo importaríamos nuestro modelo. Vamos a ver así toda nuestra información. Vamos a ver todo esto. Y estos dos, bueno, más bien, estos, el método alámbrico. Como pueden darse cuenta, no, pero ahorita para no ver todo. Voy a la planta, voy a tomar la sección donde fueron las modificaciones. Ahí está un poquito más limpio. Sí, si hay capas que pero no quiero ver, pues ya las tomo. Por ejemplo, está en una capa, capas, ocultar capa. Ahí está. Nuestros cambios en el modelo. Bueno. Bien, pues básicamente esta es la importación de información, ¿no? Vamos a hacer un segundo ejercicio, pues en el cual vamos a compartir otro archivo a Artec. Permítame un momento, vamos a abrirlo.
Me voy a cambiar a lo que es los archivos de ArchiCAD, la extensión de ArchiCAD es PLN. Y bueno, pues es este ejemplo. Vamos aquí a continuar. No voy a guardar la información para no modificar mi archivo. Claro, ya en su momento pues sí guardaremos la información, ¿no? Y bueno, es un segundo archivo, otra vez de compatibilidad, para hacer la compatibilidad entre ArchiCAD y Artec. Es igual a un modelito, vamos a cambiar esa perspectiva. Ahí está, por abajo. Ahí está nuestro modelo. Qué bueno, pues otra forma también de poder mover en este modelito es por medio de este personaje que está como caminando. Y bueno, podemos desplazarnos dentro del proyecto. ¿Sí? Aquí estamos moviendo la visualización de nuestro modelo por medio del ratón. Y para avanzar pues, con las flechas, va un poquito más rápido. Vamos a bajar un poco la velocidad. Ahí está. Con más, aumentan la velocidad. Con el símbolo de menos, disminuimos la velocidad. Ahí está. Ok. Prácticamente está en modo en color negro casi todo el modelito, pero bueno, ahí está. Bueno, entonces vamos a hacer otra vez lo mismo, vamos a importar exportar este archivo a IFC para que lo abran los compañeros de Artec. Archivo, guardar como, y otra vez, bueno, pues el formato de guardado. Y repito, pues son varios formatos, y pues cuestión de ver cuál es el que más convenga al compañero. Y pues guardamos ese archivo. Entonces se llama así. Ejemplo, lo guardamos. Sí, recordar como comentaba, como comentaban, son finalmente elementos. Por ejemplo, este es un muro. En ArchiCAD. Esta no ves, pero esta sí es una columna, que lo tenemos, una columna. Este es una viga. Y bueno, igual forma también lo que son ventanas y demás, ¿no? Bueno. Ok. Igual por ahí escalera también que está al fondo. Son elementos 100% arquitectónicos, ¿no? Que obvio, al pasarlos a Artec, pues, ellos definirán la forma de importar de exportar pero no importar como lo vieron, ¿no? Ok, ya está nuestro modelo. Paso el micrófono al compañero y yo te mando el archivo. Hola Héctor, perdona un segundo. No sé si has recibido el archivo que te he mandado, refuerzos, placas de anclaje y uniones, por si lo puedes abrir. Sí, no sé si te llegó. A ver, un minuto. Es el archivo que se llama refuerzos, placas de anclaje, refuerzos, placas de anclaje y uniones. Sí, pero no lo había visto. Voy a checarlo rápido. A ver, vamos a abrirlo aquí. Sí, sobre todo para que se vea que la información que se puede intercambiar, aparte de los volúmenes exteriores de las columnas y vigas, pues también incluye los refuerzos y los detalles. Sí, se me pasó, perdón, lo estoy abriendo ahorita. Una disculpa, sí, aquí está. No te preocupes. Estamos abriendo. Ok, vamos a abrir en este caso la información que está incrustada en ese archivo. Aquí está. Entonces, vamos a ver aquí el 3D. Aquí está la información. Y bueno, como comentaba, pues es finalmente una columna.
con las características sobre de esa clase de concreto. Igual una columna, pero ya tomando un perfil, perdón, está aquí un poquito lento mi equipo. No sé si hay algún modo de que se pueda ver la columna transparente para Sí, ver los refuerzos dentro. exacto, eso voy. Quiero mover los elementos, están como Lo bloqueados. que pasa es que está la capa bloqueada. Sí, dale con el botón derecho Ah, sí, desbloquear capa. aquí está. Sí, porque está bloqueado. Perdón, perdón. Ahí está. Ahí está nuestra información. Sí, ahí están los refuerzos. Sí. Refuerzos y demás. No, vamos al método alámbrico. Vamos a usar la expresión en la que estaba originalmente nuestro elemento. Método alámbrico. Ahí está, sí, pues ahí se ve perfecto. Vale, pues voy a pasar a mi pantalla y recupero el archivo sample que me has enviado. Ok. Un segundo, que cambio mi pantalla. Bien, hemos visto hasta el momento la conexión entre Archicad y TreeCalc. Entonces vamos con el punto E, que es la utilización de GEST para poder hacer la cuantificación automática del modelo de Archicad. Entonces vamos a hacer la cuantificación automática de ese modelo sample que has generado, ese pequeño chalet de 2 alturas, esa pequeña casa. Entonces, os voy a enseñar en este esquema un poco el método que utilizamos para hacer esa cuantificación automática. Cada uno de los elementos que se han dibujado en 3D, por ejemplo este muro, esta pared, tiene asignado un código. Por ejemplo, en este caso el código MC1. Y la ventana pues tiene otro código, por ejemplo MV3. Y se ha exportado al archivo en formato IFC. Entonces, dentro del archivo IFC nos llegan las dimensiones del elemento, su altura, su espesor, su longitud, etcétera, y también el código que tenga asignado ese elemento. Y Mideplan es un producto de Artec que sirve para importar este tipo de archivos en formato IFC. Lo que va a hacer es leer ese archivo IFC y generar automáticamente todas las partidas con los distintos elementos, los muros, los aislamientos, la ventana, el acristalamiento, etcétera. Y una vez que se genera la cuantificación automática, se puede o bien exportar al formato de Excel o al formato de GEST, que es nuestro programa para hacer presupuestos, o a otros formatos. Para el caso de los muros o de los elementos sólidos es bastante claro. Cada elemento tiene un código y tiene sus dimensiones. También se miden las zonas, que esto ahorra mucho tiempo. Si tenemos dibujado en Archicad una zona, por ejemplo un cuarto de baño, un dormitorio, etcétera, la zona también tiene un código asignado. Entonces, dentro del archivo IFC nos van a llegar sus dimensiones, el área de la zona, su volumen, su perímetro, etcétera. Y, por ejemplo, utilizando el área, Mideplan va a generar automáticamente las cuantificaciones del pavimento o del techo, la pintura en el techo, o multiplicando el perímetro por la altura, pues 1 metro cuadrado de los revestimientos de las paredes, o utilizando las unidades por cada unidad de la zona o de las habitaciones, pues se pueden generar, por ejemplo, los puntos de luz, las bases de enchufe, la fontanería, etcétera. De ese modo se pueden crear cuantificaciones de elementos que no se hayan dibujado directamente en 3D. Por ejemplo, los puntos de luz no se dibujan directamente en Archicad, pero se pueden hacer las cuantificaciones también simplemente con haber creado una zona. Entonces, este es el esquema que indica un poco el funcionamiento. Vamos a ver en Mideplan cómo están definidas esas clases de elementos. Aquí hay algunos ejemplos de las clases que estábamos comentando. Por ejemplo, el dormitorio o un cuarto de baño. Un cuarto de baño de tipo 3, por ejemplo. Aquí estaría el código que veíamos, este código que le habíamos asignado a la zona, HB3, pues es este que figura por aquí. Y eso lo entiende Mideplan como que se trata de un cuarto de baño con lavabo, con inodoro, con mármol en el suelo y en las paredes, etcétera. Y te genera automáticamente todas estas partidas con las cuantificaciones. Entonces, por ejemplo, el área para el suelo, el área para el techo, el perímetro por la altura para los revestimientos de las paredes, etcétera. Y se puede utilizar la base de precios que se quiera.
hay muchas bases de precios que están disponibles y que se pueden descargar de Internet. Y bueno, pues cada una de ellas incluye los textos, los insumos básicos, las descomposiciones, etcétera. Y en este caso pues se le indica el código de la base de precios que vayamos a utilizar. Pero estos códigos ya están definidos en Mideplan, o sea que no habría que introducirlos. Entonces, simplemente consultamos así la base de datos de clases de elementos para ver cómo funciona. Y lo que tendríamos que hacer es utilizar la función abrir archivo IFC y abrimos el archivo que nos ha mandado Héctor, el sample.ifc. Le doy aquí a abrir. Y aquí ya está leyendo el programa todas las dimensiones de los elementos, todos los muros, todos los pavimentos, todos los techos, todas las zonas. Va leyendo, va extrayendo todas las dimensiones de cada uno de los elementos y nos las va a mostrar a continuación en una tabla. La vamos a ver enseguida. Mientras esto se abre, os recuerdo que podéis ir preguntando dudas si queréis en la zona derecha de la pantalla donde pone preguntas y os las vamos contestando. Bueno, pues aquí aparecen las dimensiones de los distintos elementos. Por ejemplo, tenemos una barandilla que aparece con este código de B3 y tiene una longitud, por ejemplo, de 2 metros. En este caso está en milímetros, las unidades de medida pues dependen de cada programa, pero en este caso pues está en milímetros. Luego el presupuesto con las cuantificaciones se suele hacer en metros normalmente. Esas transformaciones las hace el programa automáticamente. Por aquí tenemos, por ejemplo, pues unas zapatas. Tenemos su longitud, su volumen, su perímetro. Si bajamos un poco, pues tenemos por aquí distintos muros. Y así sucesivamente. Cada uno de los elementos pues va teniendo sus códigos y sus cuantificaciones. Por aquí están las zonas. Entonces, bueno, pues vemos, por ejemplo, que tengo una zona con el código HB2 y está aquí su área, su perímetro, su altura. Bueno, pues en esta ventana, si se quisiera cambiar alguno de los datos, se puede realizar. Veis que algunos de los elementos no tienen código, por ejemplo, el mobiliario. Si hemos puesto en este edificio muebles y no los queremos incluir dentro del presupuesto, pues aquí no le hemos puesto ningún código de clase. Entonces, lo que tienes que hacer una vez que importas ese archivo IFC es pulsar este icono. Genera el archivo de cuantificación en formato G12, pulsas el icono. Aquí le das el nombre que quieras, por ejemplo, lo voy a poner en el escritorio, lo llamo sample.g12 y aquí eliges con qué códigos de precios quieres hacerlo, por ejemplo, con los códigos centro. Aquí se hace la transformación. Las longitudes que estaban en milímetros se van a multiplicar por este factor para pasar a metros, los volúmenes, las áreas, etcétera. Se utilizan estos factores automáticamente y pulsamos aquí aceptar. Entonces, esto me está creando ya el archivo de la cuantificación. Me dice que algunos elementos no tienen el código asignado, como es el caso del mobiliario. Le digo que continúe y lo que hace es que me crea la cuantificación del resto de elementos que sí tienen el código asignado. Entonces, una vez que se genera este archivo, lo que podemos hacer es mostrarlo en forma de árbol. Aquí lo voy a abrir. Me voy al escritorio, es este archivo el que acabo de generar. Y se puede ver en forma de árbol. El árbol de proyecto lo que hace es que te muestra los capítulos y los distintos elementos, por ejemplo la cimentación, la estructura, etcétera. Y cada vez que vamos seleccionando alguno de los elementos, en las zonas inferiores te muestra la cuantificación detallada y los precios descompuestos. Entonces, bueno, pues en este caso tengo un muro de medio pie de ladrillo caravista. Tienes aquí los códigos de los elementos que se habían dibujado en Archicad. Hay aquí a la izquierda un código que se llama código BIM, que es el código único que identifica el elemento en Archicad. Este podría servir para localizarlo en Archicad. Y aquí a la derecha, pues el nombre que le hayamos dado, el nombre más normal. En este caso se le dieron nombres en inglés, pero bueno, el nombre es libre. Entonces, para cada muro tenemos su longitud por altura. Luego, si nos vamos, por ejemplo, a los revestimientos, pues por aquí tenemos unos revestimientos de un dormitorio, de un pasillo, de otro dormitorio, y tiene el perímetro por la altura y el total. Entonces, la suma de todas estas cuantificaciones detalladas nos aparece por aquí, en esta columna medición, se multiplica por el precio unitario y nos da el importe.
Vamos a ver cómo quedarían los listados. Le damos a imprimir, por ejemplo, un listado de medición y presupuesto. Todos estos listados se pueden imprimir directamente o exportar, y en este caso pues lo podríamos imprimir directamente. Lógicamente la apariencia es libre, le podemos poner un logotipo, cambiar los tipos de letra, anchuras de columnas, etcétera, pero por aquí pues están las distintas cuantificaciones detalladas. Por ejemplo, metro cuadrado de pared de ladrillo cerámico, pues los nombres de los muros, sus longitudes, sus alturas y así pues con los demás elementos. Vamos a ver alguno más. Los revestimientos, la cubierta, los pavimentos, el pavimento de un dormitorio o de otro, su longitud por altura, parciales, etcétera. Alicatados, esto sería para el cuarto de baño. Pues el perímetro por altura, el parcial, total de cuantificación. Y luego están las cuantificaciones de unidades que se han incluido automáticamente. Por ejemplo, punto de luz sencillo. Le habíamos dicho en las opciones que queríamos que cada cuarto de baño tenga 2 puntos de luz y bueno, por aquí están los cuartos de baño. Luego hay otros puntos de luz. Punto de luz de cruzamiento. Cada dormitorio tiene uno de ellos. Entonces, estas partidas se incluyen también, aunque no se hubieran dibujado en 3D en Archicad. Bien, pues este sería el método para crear estas cuantificaciones automáticas. Como veis, es muy rápido. Es simplemente utilizar el icono abrir archivo IFC y luego pulsar este icono para generar el archivo de las cuantificaciones en formato G12. Luego, una vez que lo tienes aquí en GEST, en el formato G12, pues tienes posibilidad de exportarlo a otros formatos, ¿no? Si quisieras llevarlo a Excel, por ejemplo, o a, bueno, pues a distintos formatos, formato BC3 o Access, etcétera. Bien, pues hay más funciones en el programa, solo comentarlas un poco. Hay funciones para hacer diagramas de tiempos, también estimaciones, certificaciones, pliegos de condiciones, ajustes del presupuesto, está el cálculo automático del FASAR, el Infonavit, etcétera. Bueno, pues hay muchas opciones específicas según las distintas opciones, y luego también tenéis más partes dentro del programa para hacer estudios de seguridad y salud, para gestionar los residuos que se generan en la obra, el control de costes, la contabilidad. Si os interesa conocer con más detalle este programa, pues nos vais escribiendo, os ponéis en contacto con nosotros y os lo enseñamos. Pero sobre todo, en este seminario queríamos mostrar las conexiones, cómo se puede generar el presupuesto en un momento simplemente exportándolo desde Archicad al formato IFC e importándolo desde GEST. Bien, pues por mi parte estas son un poco así las cuestiones que quería comentar. No sé, Héctor, si quieres añadir algo más. No, prácticamente sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. De nada, pues muchas gracias a ti y lo he dicho para todos, si queréis ampliar más información sobre Archicad o sobre Tricalc o GEST, pues os ponéis en contacto con nosotros y os podríamos hacer demostraciones personalizadas también por videoconferencia o en persona y así pues podéis ampliar distintas partes. Si tenéis alguna duda, vamos a estar conectados aún un rato más. Entonces, si la escribís en la parte de preguntas, pues os la contestamos en el momento. Y si no, pues por aquí tenéis nuestros emails para que contactéis con nosotros. Pues nada más, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego, muchas gracias por todo.